Hay pinturas que muestran sufrimiento, y hay otras que muestran algo todavía más perturbador: la transformación del sufrimiento en espectáculo. La burla de Cristo pertenece a esa segunda categoría. No se limita a representar el dolor de Jesús, representa el instante en que la crueldad humana deja de ser una agresión privada y se convierte en una escena pública, casi teatral, donde la humillación importa tanto como la violencia. Y por eso, estas imágenes, en cualquiera de sus grandes versiones artísticas, siguen conmoviendo de una manera tan profunda, porque no hablan solo del cuerpo herido de Cristo. Hablan de lo que ocurre cuando un grupo decide convertir la dignidad de una persona en objeto de desprecio. Lo primero que vuelve tan intensa esta escena no es siempre la sangre, ni siquiera el gesto de los agresores, es la atmósfera. Cristo aparece rodeado, expuesto, reducido ante la mirada ajena. Ya no es solo alguien que va a sufrir físicamente, es alguien a quien han despojado de respeto. La corona de espinas, el manto, la caña o los gestos de los soldados no funcionan solo como elementos narrativos de la pasión, funcionan como instrumentos de humillación. Cada uno de ellos convierte el dolor en una parodia. No basta con golpear, también hay que ridiculizar. No basta con castigar, también hay que degradar. Y esa es una de las verdades más duras que estas pinturas obligan a mirar. Para entender la fuerza de esta escena, hay que recordar su lugar dentro de la historia cristiana. Después de ser arrestado, Jesús es sometido a burlas por parte de los soldados. Le colocan una corona de espinas para mofarse de su condición de rey. Le ponen un manto, le entregan una caña como falsa señal de autoridad, y se inclinan ante él de manera burlona. Lo golpean, lo escupen, lo insultan. No se trata simplemente de una agresión física, se trata de una negación completa de su dignidad. La escena muestra cómo el poder, cuando decide humillar, busca destruir no solo el cuerpo, sino también la imagen pública, la identidad y el valor de la persona. Eso es lo que hace que este tema haya fascinado tanto a los artistas durante siglos. No representa solo el sufrimiento de Cristo en términos religiosos, representa algo muy humano y muy reconocible: el acto de convertir a alguien en blanco de burla cuando está indefenso, la violencia que se alimenta de la risa cruel, el placer oscuro de degradar a quien ya no puede defenderse. Por eso, la escena sigue teniendo tanta fuerza, incluso para espectadores que no se acercan a ella desde la fe, porque toca una verdad universal. La humillación es una de las formas más profundas de violencia. Cuando un gran pintor aborda la burla de Cristo, lo decisivo no suele ser solo qué momento exacto elige, sino cómo construye la relación entre Cristo y quienes lo rodean. En muchas versiones, Jesús aparece callado, inclinado, resignado o silenciosamente firme, mientras a su alrededor los agresores se agitan, se ríen, se inclinan o lo empujan. Ese contraste es fundamental. De un lado, el ruido de la crueldad; del otro, el silencio del que soporta. De un lado, la energía vulgar de la burla; del otro, una presencia herida que no necesita devolver el odio para resultar inmensamente poderosa. Esa oposición visual crea una tensión extraordinaria, y es una de las razones por las que este tema ha generado tantas imágenes inolvidables en la historia del arte. También hay algo especialmente perturbador en la teatralidad de la escena. Los agresores convierten el tormento en una especie de representación, actúan, interpretan, fingen honores para intensificar la ofensa. Esa dimensión casi escénica vuelve todo más oscuro. La crueldad ya no aparece solo como un estallido de rabia, aparece como una puesta en escena, y cuando la violencia se vuelve espectáculo, revela algo todavía más inquietante sobre la condición humana. Revela que el sufrimiento del otro puede convertirse en entretenimiento, en rito colectivo, en gesto compartido. El mal no siempre llega con furia ciega, a veces llega con risa, con gestos exagerados, con un público alrededor. Por eso estas imágenes suelen ser tan difíciles de olvidar. No muestran solo a Cristo sufriendo, muestran a otras personas disfrutando o participando de su degradación. Y eso coloca al espectador
en una posición incómoda. Ya no se trata únicamente de compadecerse del herido. También se trata de enfrentarse a la mirada, a los gestos y a la energía de los burladores. El cuadro obliga a pensar no solo en la víctima, sino en quienes la rodean. Obliga a reconocer que la crueldad muchas veces necesita audiencia, complicidad y distancia emocional para desplegarse plenamente. En términos visuales, este tema ofrece una riqueza enorme. La corona de espinas concentra dolor y humillación al mismo tiempo. El manto, que en otras circunstancias podría ser signo de nobleza, aquí se transforma en instrumento de escarnio. La caña, entregada como si fuera un cetro, convierte la idea de realeza en burla visible. Cada objeto invierte su significado, y esa inversión es central. La escena funciona porque transforma los símbolos de honor en herramientas de desprecio. Lo sagrado es tratado como ridículo. Lo digno es exhibido como objeto de risa. Esa lógica es justamente la que hace que la imagen golpee con tanta fuerza. Además, muchos artistas encontraron en este episodio una oportunidad única para explorar rostros y emociones enfrentadas. Cristo suele aparecer con una expresión que mezcla dolor, cansancio, resignación y una especie de gravedad silenciosa. Los agresores, en cambio, pueden aparecer deformados por la burla, la brutalidad o el desprecio. Esa diferencia entre la interioridad de uno y la vulgaridad de los otros da lugar a composiciones muy intensas. No se trata solo de un hecho narrativo, se trata de una colisión de mundos morales, la dignidad frente a la humillación, el silencio frente al ruido, la resistencia espiritual frente al gesto cruel. Y quizá ahí esté una de las claves más poderosas de la burla de Cristo. La escena es devastadora no porque Cristo pierda su dignidad, sino porque la conserva en medio del intento de arrebatársela. Los que lo ridiculizan creen tener control total de la situación. Creen que pueden convertirlo en caricatura. Pero muchas de las grandes pinturas sobre este tema dejan ver lo contrario. Cuanto más intentan degradarlo, más queda expuesta la pobreza moral de quienes lo humillan. La burla no reduce a Cristo, revela a los burladores. Eso vuelve el tema mucho más profundo de lo que parece a primera vista. No estamos solo ante una imagen de maltrato religioso. Estamos ante una escena que interroga directamente la naturaleza del poder y de la crueldad. ¿Qué clase de fuerza necesita ridiculizar al indefenso para afirmarse? ¿Qué clase de grupo convierte la humillación en ceremonia? Que se revela sobre el ser humano cuando el sufrimiento ajeno deja de provocar compasión y empieza a provocar diversión. La grandeza de este tema en el arte está en que no responde esas preguntas con teoría, sino con presencia visual. Nos obliga a mirar un rostro humillado y a la vez los rostros que humillan. Nos obliga a permanecer dentro de una escena donde la violencia no se conforma con herir, quiere desfigurar moralmente, quiere convertir la dignidad en espectáculo. Y por eso, la burla de Cristo sigue siendo una de las imágenes más duras y más humanas de toda la tradición artística. Cuanto más se piensa en la burla de Cristo, más claro resulta que esta escena no trata solo de un episodio de la pasión, sino de una verdad muy profunda sobre la violencia humana. Hay formas de agresión que buscan vencer el cuerpo, y hay otras que buscan destruir algo todavía más íntimo, la dignidad, la identidad, la imagen que una persona tiene de sí misma ante la mirada de los demás. En esta escena, Cristo no solo es golpeado, es expuesto, es convertido en objeto de escarnio. Y esa diferencia es esencial porque transforma el sufrimiento en algo todavía más cruel. Lo convierte en humillación pública. Ese elemento público lo cambia todo. El dolor en soledad puede ser devastador, pero el dolor, acompañado de burla, tiene una herida especial, porque ya no se trata solamente de soportar una agresión, sino de soportar que otros la miren, la disfruten o la conviertan en espectáculo. La burla introduce una dimensión colectiva del mal. Los agresores ya no son solo verdugos, son también actores de una escena. Se mueven, se ríen, imitan gestos de reverencia, exageran una falsa adoración. Todo está construido para degradar,
No quieren solo herir a Cristo, quieren vaciar de sentido aquello que representa. Ahí radica una de las razones por las que esta imagen ha sido tan poderosa para artistas de distintas épocas. La escena contiene una contradicción visual y moral muy fuerte. Cristo, que en la tradición cristiana es rey, aparece tratado como una caricatura de rey. Le dan una corona, pero no para honrarlo. Le ponen un manto, pero no para revestirlo de gloria. Le colocan una caña, pero no como símbolo verdadero de autoridad. Cada uno de esos elementos funciona como una inversión cruel. Lo que debería señalar dignidad se usa para intensificar la humillación. Y esa inversión es precisamente lo que vuelve la escena tan dolorosa. Desde el punto de vista artístico, esta contradicción ofrece una enorme riqueza. Muchos pintores entendieron que la fuerza de la burla de Cristo no estaba solo en la violencia externa, sino en el contraste entre el centro silencioso de la escena y el ruido moral que lo rodea. Cristo suele aparecer quieto o contenido, mientras alrededor de él todo se vuelve agitación, mueca, gesto agresivo, teatralidad, cruel. Esa diferencia produce una tensión emocional muy intensa, porque el espectador percibe que el verdadero desorden no está en el cuerpo herido de Cristo, sino en la conducta de quienes lo rodean. Ese contraste también permite una lectura más profunda del poder. Los soldados parecen tener el control. Son ellos quienes golpean, ordenan, se burlan y dominan el espacio. Pero en muchas representaciones, su aparente superioridad queda vacía frente a la presencia de Cristo. Aunque herido, aunque humillado, aunque reducido físicamente, él suele conservar una gravedad que no pueden destruir. Y eso es lo que vuelve la escena tan perturbadora. Los agresores poseen la fuerza material, pero su violencia revela debilidad moral. Necesitan ridiculizar porque no comprenden. Necesitan exagerar la burla porque no soportan aquello que tienen delante. También es importante pensar en la psicología del grupo. La crueldad colectiva suele comportarse de manera distinta a la crueldad individual. En grupo, el ser humano puede hacer cosas que quizá no haría solo. La burla compartida crea una especie de permiso emocional. La risa del otro legitima la violencia propia. El gesto cruel de uno alimenta el gesto cruel del siguiente. En la burla de Cristo, esa lógica aparece con una claridad tremenda. No es solo un hombre humillando a otro. Es una escena donde varios participan o rodean el acto. Esa presencia plural intensifica el desamparo de Cristo y al mismo tiempo revela cómo el mal puede expandirse cuando se convierte en dinámica colectiva. Por eso este tema sigue tocando algo profundamente actual. Aunque pertenezca a una narración sagrada, la escena habla de mecanismos humanos que no han desaparecido. La humillación pública, la ridiculización del vulnerable, la violencia convertida en espectáculo, la pérdida de compasión ante el sufrimiento ajeno. Todo eso sigue existiendo de distintas formas. La pintura religiosa, en este caso, no queda encerrada en el pasado, funciona como espejo. Obliga a mirar una estructura de crueldad que el ser humano repite una y otra vez. Y cuanto más se observa la escena, más evidente se vuelve otra verdad incómoda. Los agresores no solo quieren hacer daño, quieren redefinir a Cristo ante los ojos de los demás. Quieren que deje de ser visto como alguien digno de respeto. Quieren rebajarlo a caricatura, a objeto, a blanco fácil. Esa intención es central en toda humillación. No basta con dominar. Hay que imponer una imagen degradada de la víctima. Hay que convencer al entorno de que ya no merece compasión, honor ni escucha. Y ahí la escena alcanza una profundidad casi insoportable, porque muestra que la violencia extrema muchas veces comienza con la desfiguración moral del otro. Esa es una de las razones por las que el rostro de Cristo suele ser tan importante en estas pinturas. Su expresión suele concentrar el verdadero núcleo emocional de la obra. No siempre aparece gritando, no siempre aparece resistiendo físicamente. A menudo aparece soportando, y ese soporte silencioso tiene
una fuerza inmensa. No es pasividad vacía, es una presencia que resiste sin devolver la misma violencia. Es una forma de firmeza que no necesita imponerse por la fuerza para resultar poderosa. En medio del ruido, del escarnio y de la brutalidad, el rostro de Cristo se convierte en el lugar donde la escena adquiere profundidad espiritual y humana. Los artistas que trabajaron este tema comprendieron muy bien que la intensidad no dependía solo del dolor visible, sino del choque entre dos modos de estar en el mundo. De un lado, los que convierten la humillación en juego. Del otro, quien soporta el ultraje sin perder del todo su centro. Ese choque da a la escena una densidad que va mucho más allá de la simple narración religiosa. La convierte en una meditación visual sobre el abuso, el poder, la multitud y la dignidad. Incluso los objetos participan de esa lógica. La corona de espinas no es solo un instrumento de dolor físico, es una coronación pervertida. El manto no es solo tela, es una falsa majestad. La caña no es solo un objeto, es un cetro burlado. Todo en la escena está pensado para fabricar una ironía cruel. Y justamente por eso, todo en la escena puede ser interpretado también al revés. Los agresores quieren ridiculizar la realeza de Cristo, pero terminan confirmando, sin quererlo, la gravedad de lo que intentan profanar. Cuanto más lo parodian, más intensa se vuelve la escena. Tal vez por eso la burla de Cristo ha conmovido tanto a creyentes, artistas y espectadores a lo largo de los siglos, porque muestra un momento en el que la crueldad humana se vuelve especialmente reconocible. No bajo la forma del combate directo, sino bajo la forma del desprecio organizado. No solo como castigo, sino como exhibición. No solo como violencia, sino como degradación ritual. Y pocas cosas resultan tan dolorosas de mirar como esa combinación. Al final, la escena deja una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que más revela al ser humano? ¿Su poder para dominar o su manera de tratar al indefenso? La burla de Cristo responde sin palabras. Nos muestra que hay una forma de violencia que al intentar destruir la dignidad de otro, termina dejando al descubierto la propia miseria de quien la ejerce. Al final, lo que hace que la burla de Cristo siga siendo una de las escenas más dolorosas y poderosas de la tradición artística, no es solo el hecho de que muestre a Jesús humillado, sino la manera en que revela algo profundamente inquietante sobre la naturaleza humana. Esta no es simplemente una imagen sobre sufrimiento religioso. Es una imagen sobre el instante en que la crueldad se vuelve espectáculo, en que la humillación se convierte en rito y en que un grupo decide que la dignidad de una persona puede ser destruida para divertir a fijmar, poder o consolidar desprecio. Eso es lo que vuelve la escena tan universal, porque, aunque nazca de un episodio bíblico concreto, su verdad no pertenece solo a ese momento histórico. Habla de algo que atraviesa épocas, culturas y contextos. Habla del impulso humano de rebajar al vulnerable, de exponer al que ya está herido, de convertir la debilidad ajena en objeto de risa o de superioridad. La burla de Cristo no solo representa un episodio de la pasión, representa una estructura del mal que sigue siendo reconocible hoy. Y justamente por eso, tantas representaciones de este tema siguen resultando tan intensas, incluso para personas que no se acercan a ellas desde la fe, porque el cuadro no necesita depender exclusivamente de la doctrina para golpear. Su poder está en la experiencia humana que encierra. Todos entienden lo que significa ser humillado. Todos entienden lo que significa ver a alguien reducido ante la mirada cruel de otros. Todos reconocen, aunque sea de forma instintiva, la diferencia entre el dolor físico y la degradación pública. Y esa diferencia es precisamente lo que hace que esta escena sea tan difícil de olvidar. Hay algo especialmente duro en el hecho de que los agresores no se conformen con dominar. Necesitan teatralizar la humillación, necesitan exagerarla, escenificarla, rodearla de gestos falsos y símbolos invertidos. Esa teatralidad es uno de los elementos más oscuros de toda la escena.
porque demuestra que el mal no siempre actúa solo desde la furia. A veces actúa desde la parodia, desde la mueca, desde la representación grotesca, y cuando el sufrimiento del otro se convierte en performance, la violencia adquiere una dimensión todavía más perversa. Sin embargo, la grandeza del tema en el arte está en que, pese a todo ese aparato de degradación, muchas veces el centro moral de la imagen sigue siendo Cristo, aunque esté rodeado, golpeado, ridiculizado y expuesto. Su presencia suele conservar una gravedad que desarma la escena desde dentro. Los agresores parecen dominar el espacio, pero no consiguen dominar por completo el significado. Y ahí reside una de las paradojas más profundas de estas pinturas. Cuanto más intentan vaciarlo de dignidad, más queda expuesta la pobreza moral de quienes lo humillan. La violencia revela menos a la víctima que a los verdugos. Eso es lo que convierte a la burla de Cristo en una imagen tan rica y tan devastadora. No muestra solo el sufrimiento de uno, muestra también la deformación espiritual de varios. Muestra cómo el poder, cuando se vuelve cruel, necesita fabricar un espectáculo para sentirse fuerte. Muestra cómo la multitud puede participar de la degradación sin detenerse a pensar en el peso humano de lo que tiene delante. Muestra cómo la risa, cuando se mezcla con el desprecio, puede ser una de las formas más violentas de agresión. Y quizá por eso esta escena tiene tanta fuerza en la historia del arte, porque permite a los grandes pintores trabajar no solo con dolor, sino con tensión moral. El cuadro no es únicamente triste, es incómodo. El espectador no puede limitarse a compadecer a Cristo. También se ve obligado a mirar a los rostros que se burlan, a los gestos que ridiculizan, a la energía que rodea la escena. Esa incomodidad es esencial, porque hace que la pintura no funcione solo como objeto de devoción o de admiración estética. Funciona también como interrogación ética. Nos obliga a preguntarnos qué significa mirar el sufrimiento ajeno y qué significa participar, aunque sea desde la distancia de su exposición. En ese sentido, la burla de Cristo no solo habla de los que hieren, sino también de los que observan. Toda escena de humillación tiene, de algún modo, una dimensión de público. Alguien ejecuta el gesto cruel, pero otros lo ven, lo permiten, lo acompañan o no lo detienen. Esa presencia de espectadores explícitos o implícitos hace que la imagen tenga todavía más fuerza, porque ya no se trata solo de una relación entre agresor y víctima. Se trata de una comunidad moral puesta a prueba, y eso la vuelve todavía más actual. Hoy, siglos después, la escena sigue teniendo eco precisamente por eso, porque seguimos viviendo en un mundo donde la humillación puede ser pública, compartida, amplificada y consumida, donde el dolor del otro puede transformarse en entretenimiento o en desprecio colectivo, donde la dignidad sigue siendo atacada no solo con violencia física, sino con exposición, burla y deshumanización. Por eso la burla de Cristo no se queda en el pasado, sigue respirando como una advertencia, pero también sigue viva por otra razón, porque muestra que incluso en el corazón de la degradación puede permanecer algo inviolable. Esa es quizá la verdad más poderosa que muchos artistas han sabido transmitir al pintar esta escena. Cristo puede ser golpeado, ridiculizado y expuesto, pero no queda reducido por completo a la caricatura que intentan imponerle. Hay algo en su presencia que resiste, algo que permanece, y esa permanencia es precisamente lo que convierte la imagen en algo más que una escena de derrota. Eso no suaviza el dolor de la escena, no la hace menos brutal, pero sí le da una profundidad extraordinaria, porque revela que la dignidad verdadera no siempre consiste en dominar, responder o imponerse, sino a veces en no dejar que la violencia del otro defina por completo quién eres. Esa idea es inmensamente poderosa y explica por qué estas imágenes han conmovido tanto a lo largo de los siglos. La burla de Cristo
sigue importando porque nos enfrenta a una verdad difícil. El ser humano no solo puede herir, también puede disfrutar de la humillación ajena. Puede organizarla, repetirla y convertirla en ritual. Pero al mismo tiempo, la escena también nos muestra otra verdad, que incluso dentro del desprecio más cruel puede existir una forma de dignidad que no se deja destruir del todo. Y quizá esa sea la razón última por la que esta imagen sigue conmoviendo tanto. Porque no es solo un cuadro sobre el dolor de Cristo. Es un cuadro sobre lo peor del ser humano y al mismo tiempo sobre la posibilidad de una dignidad que resiste incluso cuando todo alrededor intenta convertirla en objeto de burla.